Muy buenas a todos, soy Loveril King y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que voy a enseñar las cosas más recomendables a hacer después de instalar Kali Linux, que a propósito hace poco hice un vídeo sobre cómo instalar la última versión de Kali Linux, que es la 2021.3 hasta ahora, y que por si os interesa dejaré por aquí arriba. Y bien, dicho esto, veamos cuál es el primer tip. Número 1. Configurar la red. Vamos a ir a máquina, seleccionamos configuración y nos vamos al apartado de red. Aquí hay varias formas en las cuales podemos configurar la red. La que yo suelo usar es adaptador puente, que suelo usarla casi siempre, ya que es el modo más flexible en comparación con los otros, que son más restrictivos y el que menos problemas me da. Este adaptador puente lo que hace es que la máquina virtual se conecta a la misma red que el anfitrión, de tal forma que la máquina virtual se comportará como si fuera un equipo informático más conectado a la red real. También nos permite la conexión entre máquinas virtuales desde el anfitrión y a internet bidireccionalmente. Entonces, lo que digo, lo dejaríamos en adaptador puente. Yo lo dejo en adaptador puente, pero vosotros, pues si queréis configurarlo de otra manera, pues lo que vosotros veáis. Yo os enseño la configuración que suelo usar yo. Y en modo promiscuo, pues permitir todo. Haríamos clic en aceptar y ahora lo que tendríamos que hacer pues sería configurar los parámetros de red. Entonces iríamos a este icono de aquí y buscaríamos configuración y haríamos clic en configuración de red avanzada. Seleccionamos nuestra conexión de red, hacemos clic en este engranaje de configuración y nos vamos al apartado de ajustes de IPv4. En método nos debería salir por defecto en DHCP y lo vamos a poner en manual. Y aquí en el apartado de dirección vamos a hacer clic en añadir y en dirección pondremos una dirección IP de nuestra red real que esté libre, que no esté pillada por ningún otro dispositivo y que sea de nuestra red real. Por ejemplo, 192.168.1.30. La máscara de red de nuestra red sería 255.255.255.0. Y la puerta de enlace, pues la dirección IP del router, la dirección privada 192.168.1.1. Para saber estos parámetros de red, pues como suelo hacer en todos mis otros tutoriales, sería venirnos a nuestro equipo, a la barra de búsqueda de nuestro equipo anfitrión, escribir cmd y abrir la terminal, la consola. Entonces en Windows es ipconfig para ver todas las conexiones de red. Buscaríamos nuestro adaptador Wi-Fi. Aquí está, adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi. Y como vemos, nuestra dirección IP estaría en el rango 192.168.1 y las dos últimas cifras, o las últimas tres, o la última cifra, bueno, el último número sería para identificar al equipo dentro de la red. Entonces eso ya sería, pondríamos lo que nosotros pensemos, que no tenga otro equipo de la red. Y pues aquí nos viene la máscara de subred, que es la que tenemos que poner, y la puerta de enlace, que es la que también tenemos que poner. Y nada, una vez sepamos esto, pues ya lo configuraríamos. Y en servidores DNS, pues usaré los de Google, que son 8.8.8.8, y con una coma pongo el otro, que es 8.8.4.4. Entonces esto ya estaría. Hacemos clic en guardar para aplicar los cambios y ahora tenemos que hacer un reinicio para que se apliquen los cambios.
Así que cortaré y volveré cuando la máquina se haya reiniciado. Bueno, ya se nos ha reiniciado la máquina virtual de Kali Linux. Ahora lo que vamos a hacer van a ser una serie de comprobaciones. Vamos a hacer algunos pings a Google y también pues probaremos desde el navegador que podemos acceder a cualquier web para comprobar que efectivamente todo ha ido correctamente y los cambios se han aplicado y que tenemos conexión a internet. Así que primero escribimos el comando ifconfig y verificamos que la IP que hemos puesto antes es la 192.168.130. Y ahora pues vamos a pinguear a Google para ver si tenemos ahí internet. Como vemos nos responde correctamente, se envían todos los paquetes correctamente. Lo hacemos también al DNS de Google y todo funcionando correctamente. Pues vamos a comprobar que podemos acceder desde el navegador a cualquier página web. Bien, ya vemos que evidentemente podemos acceder a cualquier web y que tenemos internet. Así que esto ya está, vamos a pasar al siguiente tip. Número 2. Poner la pantalla completa. Realmente yo podría trabajar igual con esta pantalla tan pequeña sin ningún problema, pero también es verdad que estéticamente es mejor trabajar con Kali ocupando toda la pantalla, sobre todo si tienes algún problema con la vista. Para conseguir esto vamos a instalar las que es Additions, que son una especie de plugin para VirtualBox que lo que hacen es permitirnos hacer una serie de cosas adicionales, una de las cuales es poner la pantalla completa. Entonces para esto vamos a ir a dispositivos y clicamos sobre insertar imagen de CD de las que es Addition. Como vemos nos aparece aquí un icono de un CD. Lo seleccionamos, hacemos un clic derecho y clicamos sobre abrir. Y pues vamos a buscar vboxlinuxadditions.ram. Haremos un clic derecho y elegiremos abrir un terminal aquí. Se nos abre la terminal en la misma carpeta y si hacemos un ls pues vemos todos los archivos que estaban dentro pero desde la terminal. Ahora vamos a ejecutar el comando sudo sh, copiaríamos esto, pegaríamos y haríamos un intro, escribiríamos la contraseña y una Y para confirmar que queremos instalarlas. Y nada, esperamos a que se instale. Vale, perfecto. Una vez instalado lo que vamos a hacer va a ser reiniciarlo. Vamos a hacer aquí un clic y seleccionamos reiniciar. Y ahora cuando se reinicie la máquina virtual pues se supone que ya debería de estar en pantalla completa sin ningún tipo de problema, pero si no se pusiese en pantalla completa pues enseñaré otra cosa para que se os ponga. Bueno, ya se me ha reiniciado la máquina virtual. Vamos a ver si se me pone la pantalla en grande. Esto pues es algo que podría tardar. VirtualBox podría tardar en hacer la pantalla completa. Yo creo que si
hago un clic aquí y lo vuelvo a hacer grande, ya se debería de poner la pantalla completa sin ningún problema. Y si no se os pone la pantalla completa, pues hacéis un clic en este icono y aquí en la barra de búsqueda de Kali Linux pues buscáis pantalla y aquí pues sería cuestión de que fueseis probando diferentes resoluciones que se ajusten a la pantalla completa. Pues elegiríais una, por ejemplo 1360 por 768, haríais clic en aplicar y pues seleccionaríais mantener esta configuración. Más o menos pues estaría en pantalla completa, aunque habría que, para los bordes y tal, tendríamos que movernos un poco con la barra de deslizamiento. Y bueno, pues pero en teoría se os debería de poner la pantalla completa. Y nada, pues de esta forma ya tendríamos la pantalla completa y ya podríamos trabajar sin ningún problema con la pantalla completa. Y así pues grabaré yo mis tutoriales con la pantalla completa. Y nada, pues vamos a pasar al siguiente tip. Número 3. Actualizar paquetes, repositorios y sistema. Una de las primeras cosas más importantes que hago siempre después de instalar Kali Linux es hacer una actualización completa de todo el sistema para evitar posibles fallos futuros y asegurarme de que tengo todo lo último para que todo funcione a la perfección. Así pues, vamos a abrir una terminal y vamos a actualizarlo todo con un solo comando ejecutando sudo espacio apt-get update espacio $& sudo apt-get upgrade espacio guión y, el espacio guión y para que no nos pida confirmación cuando vaya a actualizar los repositorios, y espacio $& sudo apt-get dist espacio upgrade espacio guión y para actualizar todo el sistema. Y con esta línea, pues con todo este comando hacemos un intro, nos pide la contraseña, se la escribimos y sería cuestión pues dejar que esperar a que se actualice todo. Si os está resultando útil este vídeo, pues agradecería muy fuertemente que me apoyéis con un fuerte like y os suscribáis y activéis la campana para que todas las notificaciones entren bien y yo me sienta más motivado para hacer nuevos vídeos. Nada, simplemente vamos a dejar que esto se actualice y hago un corte y volvemos cuando haya terminado. Número 4. Crear un usuario de bajos privilegios. Muchas aplicaciones nunca deben abrirse ni utilizarse con el usuario root. Es una buena práctica de seguridad utilizar una cuenta que no sea root y usar el comando sudo para las actividades que requieran un privilegio superior. Entonces vamos a crear un usuario ejecutando el comando sudo adduser y el nombre con el cual vamos a llamar al usuario. Hacemos un intro, nos pide la contraseña, como siempre la ponemos. Nos pide la contraseña para el nuevo usuario, escribimos, la volvemos a escribir y en estos campos pues simplemente vamos a hacer un intro dejándolos por defecto y aquí pues nos pregunta si es correcta la información, escribimos una S y hacemos un intro y con esto pues ya habríamos creado el usuario 1. Y ahora pues vamos a darle al usuario creado el privilegio de sudo. Bueno, antes de nada quiero enseñaros una cosa, ¿vale? Me voy a cambiar al usuario que acabamos de crear.
Y si aquí ejecutamos el comando, un comando que tengamos con sudo, por ejemplo lo que habíamos hecho antes, sudo apt-get update, pues no nos va a dejar. Ahora os diré por qué. No nos deja porque nos dice que usuario 1 no está en el archivo sudoers, es decir, tenemos que agregar al usuario 1 al grupo sudo. Si hacemos el comando id, nos dice que el usuario 1 no solo pertenece al mismo grupo que el usuario. Entonces tenemos que añadirlo al grupo de sudo. Ahora vamos a ver cómo se hace. Vamos a volver a cambiarnos al usuario de antes. Y vamos a ejecutar el comando sudo usermod espacio -a P mayúscula sudo y el nombre del usuario al cual vamos a añadir al grupo de sudo. Bien, el sudo es para solicitar permisos del superusuario, usermod es para modificar los permisos del usuario, -ag, esto es para añadir al usuario 1 al grupo sudo. Hacemos un intro y ahora vamos a comprobar. Con esto lo que hemos hecho es añadir al usuario 1 al grupo de sudo, por lo cual ya debería de poder usar los permisos de superusuario cada vez que lo requiramos. Entonces vamos a cambiar al usuario 1 y si volvemos a hacer el comando id vemos que ya pertenece al grupo de sudo. Entonces vamos a probar que esto funciona con un sudo apt-get y lo que hemos intentado hacer antes, un update. Como vemos, ya nos deja. Entonces a partir de ahora podremos loguearnos con el usuario creado para tareas normales y para navegar, y usar sudo cuando requiramos una acción de alto privilegio, como por ejemplo instalar una aplicación. Y con esto el tip número 4. Pasamos al tip número 5. Número 5. Instalar Git. Git es una aplicación que resulta imprescindible en nuestro Kali Linux, porque hay muchas herramientas y aplicaciones que no vienen por defecto en Kali, pero que están en GitHub, una de las principales plataformas para crear proyectos abiertos de herramientas y aplicaciones, que se caracteriza sobre todo por sus funciones colaborativas que ayudan a que todos puedan aportar su granito de arena para mejorar el código. El código de los proyectos que sean de código abierto puede ser descargado y revisado por cualquier usuario, aunque también existen proyectos privados de los cuales no puede verse el código. Podemos clonar estas herramientas e instalarlas en nuestro sistema operativo de una forma sencilla utilizando Git. Entonces, primero de todo, instalamos Git con el comando sudo apt-get install git. Bueno, nos dice que ya lo tenemos instalado, a veces pues viene ya instalado. Vale, pues una vez instalado ya podemos clonar desde GitHub todas esas herramientas que no vienen por defecto. Entonces voy a hacer un ejemplo de cómo sería. Bien, tengo aquí un proyecto público que está alojado en GitHub. Entonces si quisiera clonar este proyecto para tenerlo en mi equipo, simplemente sería muy fácil, sería hacer clic aquí donde dice code, hacer un clic en este icono, se nos copiará esta URL y volviendo al terminal, aquí tendría que escribir git clone y pegar lo que hemos copiado antes. Hay que ponerle sudo delante, se me ha olvidado.
y ya nos diría que nos ha clonado el proyecto. Vamos a hacer un ls y aquí tenemos pues el Oh My Bash, que es lo que hemos clonado. Si hacemos un cd change directory a Oh My Bash y hacemos un ls, pues vemos aquí todos los directorios y todos los archivos que son los mismos que están en... Bueno, creo que sí, aquí está. Son los mismos que están aquí alojados en GitHub. De forma que ya lo tenemos pues en local para poder revisarlo y para poder trabajar con él y hacer los cambios que nosotros queramos. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por mi parte por este vídeo. Espero que os haya sido de utilidad y nada, eso es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.